Estás en la cuarta, ¿no? Gabo en la cuarta. Bueno, saludo a todos los compañeros y compañeras que siguen este canal del Frente Francisco de Miranda en YouTube, el canal oficial. Y bueno, que se han convertido también en seguidores de este podcast que forma parte del sistema de formación de la Escuela Robinsoniana del Frente Francisco de Miranda, el podcast Fuera de la Caja. Igualmente saludamos el esfuerzo de Discutir el Mañana, que es un seriado que estamos haciendo sobre el pensamiento y doctrina de Simón Rodríguez, uno de los pilares fundamentales de la ideología bolivariana y de la democracia bolivariana, el concepto de democracia bolivariana que está en nuestro libro azul como documento fundacional del proceso revolucionario. Hoy estamos, como siempre, la compañera Ana Maldonado, el compañero Francisco Tobar, Fran Tobar, de Oye Ven, se trajo su chaqueta, ¿viste? Sí, solo él la tiene. Tú estás en la cuarta y él está en Oye Ven. Pero nos falta una indumentaria que fuera de la caja. Tenemos árnica, hoy trajimos árnica. Bueno. ¿Oíste? Trajimos árnica. Y tenemos una invitada especial, muy especial. Es una camarada que tiene una gran trayectoria en los procesos de formación. Es una educadora popular que tiene en Venezuela ya unos cuantos años. Pues sí. Ya eres venezolana, Cira. De corazón. ¿Verdad? O sea, ya se es. Ajá. ¿Entiendes? Ya se es. Cira tiene, además de ser una educadora popular y de tener una amplia experiencia a partir de lo que es la escuela de cuadros, que además invitamos a ver por YouTube. Así la es. página. Grandes debates, importantes debates, que todos, por supuesto, giran en torno a la necesidad de discutir las ideas que deben formar parte de todo este proceso de formación de hombres y mujeres que dirigimos procesos revolucionarios, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Ella, además de ser parte de ese equipo, es una investigadora de todo lo que ha sido el proceso de construcción de las comunas en Venezuela. Cira, bienvenida. Muchísimas gracias. No, Erika. gracias a ti, gracias a ti. Queremos comenzar, este es el episodio número 24. 24 episodios ya tenemos y bueno, queremos hoy con Cira conversar un poco sobre un proceso que arrancó en Venezuela hace mucho tiempo. Es un proceso de resistencia, pero si hacemos un corte, pudiéramos decir, para empezar a provocar la conversación, hace unos días atrás se cumplieron 20 años de la ley de consejos comunales que posteriormente parió, porque forma parte de un mismo proceso, la ley de comunas, ¿no? Todo un proceso de construcción de organización popular que arranca en Venezuela dentro de la revolución en el año tempranito, en las discusiones que se dieron a partir de los círculos patrióticos, círculos bolivarianos, y luego los comités de trabajo que se dieron a partir de lo que fue la misión, o una de las primeras misiones, que fue el Plan Bolívar 2000. Bolívar 2000, ¿verdad? 200. Sí. Bolívar 2000, en donde comenzó ese... Se lanzó 27 de febrero. Correcto. O sea, era como para, además, contrarrestar ese desastre que hizo el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, la Fuerza Armada de ese entonces, por órdenes de la oligarquía, de la burguesía. Pero por órdenes del Fondo Monetario también. Exacto, claro. También. Podemos olvidar esas Claro, cosas. No, la historia no se puede olvidar. No, Mira, dice un carajo que la historia no se repite, pero rima. Sí, señor. Eso está bueno. Rima. Entonces, Ana, por favor, no me vas a provocar. Entonces, decíamos que, bueno, todo este proceso que arrancó de organización de comités que, por supuesto, en su primer momento expresaban las necesidades materiales de un pueblo que había sido sometido a la pobreza, al empobrecimiento, al olvido, al abandono durante los años de la Cuarta República. Y bueno, comenzó todo un proceso, luego las misiones en el año 2003 como respuesta al golpe de Estado y al secuestro e intento de magnicidio del comandante Chávez por parte del Imperio Norteamericano. Y nacen las misiones en el año 2003
y comienza a potenciarse ese trabajo en comités de salud, educación, por supuesto, respondiendo a la organización de las misiones, nace entonces el Consejo Comunal y luego, ya para ir ampliando la organización de un nuevo Estado, el Estado comunal, nacen las comunas. Sí. Entonces, bueno, queremos comenzar la conversa un poco recordando ese proceso, Cira, contigo y también con los compañeros, porque venimos de toda esa historia y un poco para seguir aportando ideas, argumentos y para recordar el de dónde venimos en esta organización con todos los compañeros y compañeras que utilizan este podcast para profundizar los debates. Pues fíjate que precisamente con esos 20 años es bien bonito hablar ahorita de los consejos comunales de las comunas. Yo llegué, me preguntabas, en el año 2006 precisamente, que es el momento en que se empieza a organizar la gente en los barrios. Yo llegué a Manicomio, allá es En donde, el manicomio. allá es donde tuve Ay, qué la bueno. primera casita y que él fue un momento bien, ¿Pero bien adentro o bonito. afuera? Pues en la parte de afuera, afuera. pero bien, bien cerquita. De vez en cuando entraba, Cira. Allí borderline. Entonces, sí, toda esa experiencia es bien importante. Yo creo que cuando pensamos en las comunas, el Consejo Comunal, digamos que es esa primera experiencia ya un poquito más formalizada de democracia directa, participativa y protagónica, que es propia del proceso bolivariano. Antes mencionabas el Libro Azul, allí ya se enuncia la democracia participativa y protagónica. El Consejo Comunal, como un ejercicio de democracia directa, tiene esa potencia de activar al pueblo trabajador en función de la solución de problemas concretos. Pero es que con la comuna descubrimos colectivamente lo que yo llamo el camino y el destino del socialismo en Venezuela. El camino y el destino porque efectivamente todavía vivimos en una sociedad capitalista, todavía hay un montón de contradicciones en la sociedad en la que vivimos, todavía tenemos muchas tareas por hacer, pero ya en la construcción de la comuna van surgiendo las nuevas relaciones sociales, incluso potencialmente nuevas relaciones sociales de producción en aquellas comunas que tienen el privilegio de tener medios de producción bajo el control colectivo, o sea, ejercicios de producción directa comunal. Y es que cuando nos planteamos construir una nueva sociedad, una sociedad socialista en la cual pues, se superan todas las formas de opresión, de dominación y de explotación, la cuestión del control sobre los medios de producción es fundamental. Claro, la revolución bolivariana, la cuestión del control sobre los medios de producción, viene ya desde el momento de la ley de tierras, que reivindica la posibilidad y que hace posible que los campesinos y las campesinas sin tierra tengan tierra, ¿no? Entonces ya allí va habiendo una apertura hacia las nuevas formas de tenencia de los bienes que consideramos comunes y incluso con la ley de hidrocarburos también, pero cuando tú pones al pueblo al mando de los medios de producción de forma directa y colectiva, con la propiedad social directa comunal, entonces realmente abres una ventana a una nueva sociedad. Y bueno, yo siempre digo que la comuna camina sobre dos paticas. Una que es la democracia directa, participativa y protagónica, en la que nos reunimos en asamblea, debatimos, aprendemos colectivamente de las unas de las otras, de cómo resolver nuestros problemas, pero además tiene otra pata que es precisamente esa, la del control colectivo sobre los medios de producción, que es el espacio desde el cual abrimos puertas para realmente superar lo que Chávez llamaba el metabolismo del capital. En esa conjunción yo ubicaría la democracia sustantiva, la democracia que realmente le da el golpe a las formas occidentales heredadas de el capitalismo, digamos, a la democracia liberal burguesa. Correcto. Y tú mencionabas la ley de tierras, ¿no? Pero también ese decreto 1666 que habilita a quienes luchamos contra el latifundio urbano, permitió unas primeras formas también de reconfiguración de ese espacio que ni siquiera estaba en los mapas, porque los barrios aquí, si bien son en Caracas, por lo menos 35% del territorio,
pero viven el 65% de la población y no existía en los mapas. Entonces, esa lucha Los de comités de tierra de urbana. los comités de tierra urbana, a través de ese decreto 1666 habilita la identidad que existan, Discúlpame que te ¿sí? interrumpa. Además, éramos invasores. Ajá. Invasores. Los que habitábamos Los en los fundadores. barrios, los fundadores de la ciudad, éramos invasores. O sea, Claro. invadimos tierras del latifundio urbano de entonces, en la Ujú. Cuarta República. Para mencionar, pues en entonces, las formas como se desalojaban las familias de los lugares donde habitaban era precisamente defendiendo entonces la propiedad privada de los latifundistas y esa lucha que se dio con los comités de tierra urbana es uno de los primeros hitos, pudiéramos decir, en ese tránsito que en Venezuela con el comandante Chávez y con nuestro pueblo organizado hemos venido dando, pero también estaban las mesas técnicas de Las agua. mesas técnicas de Así agua, es. sí. Las mesas técnicas de agua en ese mismo, son simultáneas. Claro. Son en su previas a esa existencia ya de los consejos comunales, que es esos comités y esa posibilidad de organizarse con base en esa necesidad que, bueno, en un primer momento lo concebíamos como la oportunidad de que una necesidad se convierta en derecho, pero ya sabemos que es la base del autogobierno, que es que la gente misma construye su acueducto comunitario, la posibilidad de tener agua potable, que era una cosa, bueno, inimaginable en la Cuarta República, empieza a ser realidad con la revolución. Ahora, ese ejercicio devela un poco, o más que un poco, devela mucho lo que el latifundio urbano tenía como peso fundamental, pero además le va entregando al pueblo en el ejercicio de conocer, de conocerse y de conocer la creación de un espacio vivo, un espacio donde él está, de conocer que esos son derechos que le han sido quitados a lo largo de la historia y que además se le coloca al sujeto de ese barrio como justamente un invasor, como un intruso de la ciudad, siendo que quien de alguna manera construye la ciudad, ¿no? Por toda Sí. la ruta que nosotros sabemos de cómo se construyen las ciudades en el mundo, Hacían ¿no? las casas, las quintas, pero no tenían casa. Pero no tenían, o sea, Sí. de nuevo las canciones de Ali ahí puestas, ¿no? Sí, que decían que construyeron la ciudad 2 veces, Así es. como trabajadores explotados, la ciudad formal y por autoconstrucción, bueno, Yo diría que uno de los vivienda. elementos más interesantes que ese pueblo comienza a conocer algo que todo el mundo se lo tapó y Fe- que da paso un poco a esta realidad de hoy, de la conciencia. Sí, porque fíjate, tú hablas de conocer, ¿no? Pero también es una cuestión con los comités de tierra urbana, también hay una cuestión de reconocerse mutuamente. Por Así es. ejemplo, en el 23 de enero, en el Panal, en Santa Rosa, era uno de esos barrios que no aparecía en el mapa, ¿no? Entonces, hay todo un proceso en el cual la gente del barrio, hoy comuneros y comuneras orgullosos de estar construyendo un futuro mejor, colectivamente se empiezan a encontrar en esas asambleas, no solamente a reconocer sus derechos y a reclamar también sus derechos, que siempre se había hecho, pero también a reconocerse mutuamente, porque lo cierto es que en la Cuarta República las formas de opresión y de dominación del propio Estado hacía que la gente se refugiase en la casa, además de pues que en realidad en muchos de los barrios además había penetración por el narcotráfico. Estamos hablando de Así la es. Cuarta República. Entonces, precisamente entra el proceso bolivariano, la revolución, y abre las puertas a que la gente empiece a reconocerse mutuamente, porque están dadas las condiciones. O sea, si tú estás acosado por los aparatos de represión en la Cuarta República, si hay narcotráfico en el territorio, difícilmente te vas a estar encontrando con tus iguales. Entonces también hay un proceso de autorreconocimiento mutuo y de reconocimiento colectivo en todos esos procesos, que es muy parte de lo que es la comuna, ¿no? O sea, digamos que podríamos decir que estamos en un proceso de escalamiento y la comuna como un momento más completo en la revolución implica todo el autorreconocimiento y también el sueño colectivo, no solamente de la tenencia de esa tierrita, el reconocimiento de que esa tierrita sobre la que está tu ranchito es propiedad, o sea, que nadie te la va a quitar, ¿no? Pero también es la posibilidad de soñar en conjunto, de soñar, de resolver problemas puntuales, que por supuesto eso se hace en las comunas, pero también de soñar colectivamente por un futuro en el que
quedan tantos ámbitos por definir, pero que en los cuales ya se están, por eso yo digo lo de que la comuna es un camino y un destino, que ya se están resolviendo los problemas y que ya se están imaginando, incluso se imaginan los próximos problemas que vamos a tener que enfrentar para ir construyendo soluciones de forma, pues sí, de forma colectiva, de forma asamblearia, sin que nos lo impongan, sino reconociéndonos a nosotros mismos y reflexionando en ese proceso que además es un proceso profundamente formativo, digamos, en términos políticos. Una de las cosas importantes que hay que reconocer de la comuna es que la asamblea es un espacio de formación, además de que muchas comunas tienen sus propios ejercicios formativos, pero que la asamblea también es ese espacio de autorreconocimiento, de reconocimiento colectivo y de formación colectiva. Ahora, tú decías ahorita, y lo acabas de reiterar, la comuna tiene para ti dos patas, ¿no? La democracia, que no es cualquiera, siempre es bueno recordar esa reflexión que hacía el comandante Chávez de que todas las palabras deben tener su apellido. Ok. Esta es democracia bolivariana, lo cual la hace participativa, protagónica y revolucionaria. Y luego el tema de los medios de producción. Ahora bien, yo le agregaría una tercera pata, si tú me permites, que tiene que ver con los procesos de formación política del pueblo, porque la comuna, compartimos la idea, es un espacio de reexistencia, Ujú. ¿verdad? De un pueblo y en particular ahora de un proyecto que es el Proyecto Nacional Simón Bolívar con sus 5 objetivos históricos y sus transformaciones. Entonces, si la comuna se constituye en un espacio de reexistencia, la nueva existencia tiene que configurar una conciencia histórica, una conciencia ética, una conciencia actual y debe darse en la comuna también y es una preocupación y una ocupación. Decía Chávez que lo primero que se transfiere es el conocimiento, ¿no? ¿Cómo se está dando o cómo aprecias tú en ese trabajo que estás haciendo este proceso de formación política, histórica y actual en la comuna? Ya tenemos una universidad, entiendo que ustedes tienen una universidad también, ahorita puedes conversar de eso un poco. ¿Cómo se va desmontando esos reflejos condicionados del sistema capitalista mundial y que además dejaba Chávez en el programa de la patria, él decía, no nos llamemos a engaños, el sistema capitalista sigue siendo hegemónico a nivel mundial y nosotros estamos en un proceso de construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI y uno de los elementos fundamentales siempre en el pensamiento y en la obra del comandante Chávez es ese proceso de formación, de educación política de las masas para poder tener un pueblo organizado y consciente. Pues fíjate, también podríamos agregarle incluso otra cuarta pata, que sería la defensa colectiva, ¿no? La defensa de los bienes comunes desde el territorio. Entonces, digamos que la comuna lo incluye todo. Pero sí, con la cuestión de la formación sí es una de las claves fundamentales y Chávez siempre hacía énfasis en eso y fue, pues, por supuesto, nuestro gran formador, pero el proceso de formación en las comunas es un proceso constante. Por un lado, eh, vuelvo a repetirlo porque yo creo que es importante, o sea, en la asamblea, que es ese espacio de democracia directa que no está atravesada por la representación, sino que implica que todos y todas tenemos el derecho y en realidad también el deber de hablar, de pensar, de imaginar y de corregirnos mutuamente. En ese proceso, pues hay una dialéctica profundamente democrática. Entonces, claro, las comunas tienen hay un desarrollo desigual de las comunas, como en cualquier proceso revolucionario. Los procesos son diferentes, pero lo que yo sí que reivindico es que en todas las comunas hay formación. Así es que esa sería la formación cotidiana cuando tú te juntas con tus iguales para resolver, pues porque hay una consulta popular, te reúnes en asamblea, defines prioridades
se plantea esta es nuestra prioridad por X o por Y, esta sería importante resolverla, pero con los recursos que tenemos no alcanzamos, entonces vamos a ir primero por esta otra propuesta. Esos son procesos de formación, de debate. O sea, yo reivindico al comunero, a la comunera como un intelectual orgánico. Ujú. Y luego, muchas comunas tienen ejercicios de formación bien robustos, ¿no? En el panel está la Pluriversidad Patria Grande. La Pluriversidad Patria Grande es una universidad, en realidad, gestionada por la organización, por la comuna, donde se imparten varias carreras universitarias y está gestionada en realidad desde para los comuneros y económicamente sustentada por excedentes de los medios de producción de la propia comuna. Así es que allí vamos viendo cómo se engrana la educación con la producción, con la asamblea, porque la asamblea es la que dice, sí, van, esos recursos van, efectivamente hay que priorizar la educación, entonces esos recursos van para allá. Entonces, pero yo creo que en todas las comunas han habido miles, o sea, tantas como comunas hay, seguro que han habido círculos de formación donde la gente se ha sentado, pues mínimamente a leer la ley de comunas, a leer a leer lo presidente teórico número 1. En todas las comunas estoy segura que ha habido algún ejercicio más chico, más grande, más consolidado, menos consolidado de educación, porque es que el comandante Chávez nos enseñó a hacer eso, nos enseñó a estudiar y a estudiar no individualmente, que también es útil, también es necesario, Lo también debemos decía, lo reivindicarlo, ¿no? decía, en el golpe de timón lo decía. Sí, sí, ¿Cuántas horas le dedicamos en el día a estudiar, no? eso sí. Y Pero bueno, tan- colectivamente es bien exacto. bonito, además se hace más fácil porque en la sociedad en la que vivimos, si estamos solos, a lo mejor nos pegamos al teléfono y pensamos que empezamos a ver a Chávez y luego terminamos viendo cualquier otra vaina. Entonces, lo colectivo te asegura que realmente en ese Exactamente. espacio te centras en lo que te debes centrar cuando tienes cuando te toca resolver problemas, ¿no? Que es lo que toca en las comunas, soñar y resolver problemas. Exacto. Resolver problemas del presente, pero esos problemas del presente, y eso también creo que es importante enfatizarlo, hay que resolverlo siempre con miradas a que en ese proceso, en ese camino, vayamos abriendo puertas y ventanas hacia un futuro de seres humanos autoemancipados, ¿no? Inventar, que dijera Rodríguez. Así En, Ahora en, mismo. fíjate, en esto. esto en principio pareciera que, o pareciera no, de hecho es así, aterriza lo que es todo un ejercicio teórico del siglo XX, ¿no? Pensar un tanto en una expresión socialista, ¿cómo se es esa expresión socialista? Y resulta que entonces aquí aparece Chávez con una propuesta bien concreta, bien aterrizada, donde nos dice que hay un acto revolucionario que es apropiarse de su espacio, ¿no? Ujú. Bueno, fundamentado en una de sus raíces, por supuesto, que es Simón Rodríguez y la toparquía, Y la el ejercicio de topografía. entenderlo, ¿no? Sí, Ujú. además de toda esa visión de entenderse como parte de un territorio que además lo ha formado a él o a ella. Se ha formado en ese territorio y tiene una característica, tiene un lenguaje, tiene una manera de expresarse y tiene todo un recorrido a través de ese espacio vital, que es donde ha crecido, donde ha vivido. Pero interesante es cómo también ha generado teorías para entender ahora lo que más adelante Chávez también dio a conocer como la construcción de un Estado comunal, es decir, una expresión concreta del socialismo dentro del territorio. ¿Eh? Fíjate que con el Observatorio Antibloqueo, con William Castillo, estamos trabajando en un proyecto que se llama Resistencia Comunal Ujú. frente al bloqueo imperialista. Aquí saco uno de los libritos que hemos publicado sobre 3 comunas indígenas en Amazonas. Hay 10 libritos de estos y seguimos produciendo más, Qué bueno. que precisamente recoge Ujú. en la voz del pueblo que está en el territorio, que está construyendo ese nuevo futuro, recoge de forma testimonial lo que la gente piensa, porque hay mucha teorización en las comunas. A veces nos falta. No, pero incluso, y no solo, a ver, por supuesto, las soluciones forman parte de un proceso de construcción ideológica Claro. y de debate, ¿no? Pero la experiencia que se vivió en las comunas y se vive en las comunas en la etapa, en esta primera etapa de resistencia entre los años 2015, 16, 17 es extraordinaria. O sea, la cantidad de cosas que se hicieron Ujú. en la organización comunal
y comunitaria para, de alguna manera, sortear, digamos, las consecuencias de todas las El impacto de políticas la de guerra violencia. económica que el imperio nos impuso en ese Claro, momento. además del ejercicio de Ujú. desaprender cosas que nos había enseñado la sociedad del capital, desaprender y equivocarse, y entender que la equivocación forma parte de ese mismo proceso de crecimiento colectivo. O sea, pues nos estamos equivocando, bueno, pero es que nunca habíamos manejado recursos. Primera vez que manejamos un recurso, que producimos un recurso y que estiramos un recurso más allá de lo que un proyecto determinado pueda establecer, ¿ah? Mm. Pero allí, fíjate, tirando un poco del hilo de estos años tan duros que vivimos cuando las medidas coercitivas unilaterales caen con fuerza sobre Venezuela, todos sabemos que Chávez comienza a hablar de las comunas con, digamos, ya con una propuesta más completa en el año 2009. Pero aquel era un momento de peak commodities, o sea, realmente el precio del petróleo estaba alto y había una cierta estabilidad. El Estado, con el gobierno bolivariano al mando, tenía capacidad de dar muchas respuestas a las necesidades de la gente. Entonces, aunque sí es cierto que el pueblo, cuando Chávez habla de las comunas, se la toma y se comienzan a construir comunas, pero también es cierto que si miras la línea histórica de construcción comunal, son los años más duros, en los años más difíciles del bloqueo, años 2016, 17, 18, que la gente comienza a mirar de nuevo hacia las comunas con fuerza y la gente se compromete con más fuerza con las comunas, porque la gente básicamente se acuerda del comuna o nada de Chávez, ibas a los anacalis y literalmente no había nada, entonces la gente dice, oye, ese es el camino, ¿no? Ante la nada que es tan evidente, tan palpable en aquellos años 2016, 2017, 2018, la gente dice, no, vamos a retomar con fuerza la comuna. Ese es, digamos que es un proceso relativamente espontáneo, o sea, en aquel momento nadie le está diciendo, el gobierno no está diciéndole al pueblo, vuelvan a las comunas, son la gente del pueblo trabajador la que dice, no, vamos por esa Claro. de Y Chávez. se lo muestra allí el pueblo campesino en ese momento de mayor crisis, ¿no? Claro. Esas comunas campesinas alimentan a un pueblo que el capitalismo le negó la Pero alimentación. además, en tiempos de pandemia, la organización comunitaria y comunal fue la que permitió que pudiéramos nosotros mostrar los resultados como país, Ujú. que pudimos mostrar frente a una situación que estaba ocurriendo a nivel mundial de una manera muy trágica. Claro que eso es otra arista Todo, determinante allí. exacto, fundamental, porque bueno, el pueblo y su organización fue parte de la solución a través de los distintos mecanismos en materia de salud, en materia económica, en materia de prevención, de control territorial, Ujú. por las medidas que tomamos en ese momento. Y bueno, creo que fue uno de los momentos donde la comuna dijo presente. Sí. Así Aquí es. estamos, compartimos, controlamos parte del territorio y nos sumamos a la acción de proteger la vida, pues. Fue una cosa bien, bien hermosa. Bien interesante, sí. Bueno, porque al final los cuidados colectivos están en el centro de la comuna, ¿no? Así es. Es Y un allí, principio el cuidar. y eso específicamente en ese momento, un momento tan duro porque es pandemia sobre bloqueo Ujú, en un país del sur global, ujú. eh, las formas en las que la gente se dio respuestas a los problemas que se enfrentaban, o sea, todos no es hace tanto, pero parece que hace un mundo, ¿no? De aquello. Pero en aquellos momentos, oye, yo sé en algunas comunas que se moría alguien y la gente no tenía plata para enterrar a su ser querido, entonces acudían a la comuna que ponía una parte de los excedentes que había para enterrar a ese ser querido. Fueron momentos tan duros, pero también momentos en los que se fueron retejiendo con mucha, mucha fuerza las formas históricas de cooperación, de ayuda mutua, que no son ajenas para nada a la sociedad venezolana. De hecho, la sociedad venezolana tiene muchas formas precoloniales que sí, pues las formas de resolver problemas, que Ujú. nos juntamos todos para limpiar la calle o que hacemos el sancocho, todas esas formas, Y hasta en el verbo, aquello de la callapa, ¿no? la callapa misma, El esa vente misma, tú, El vente tú. el vente tú. el mano vuelta, Ahí va. la mano vuelta, por ahí va la cosa. Todas esas son formas propias de las culturas
antes de la colonización. Correcto. Esas formas perduran en toda la sociedad, no es algo exclusivo de la sociedad venezolana, ¿no? En todas las sociedades en América Latina perduran formas indígenas que son de solidaridad, de comunidad, de compartir. Pero en la nuestra, en la sociedad venezolana, hemos logrado reactivar esas formas y digamos que darle una razón colectiva con un horizonte a través de la comuna, con un horizonte bien definido a través de la comuna. Eso es una de las fortalezas de la revolución bolivariana, que miramos al pasado no como algo que, no en un ejercicio bonito y reivindicativo en sí mismo, que también, pero sobre todo como un ejercicio para el presente y para el futuro. Y allí la comuna la debemos ver como una línea roja, una línea, un hilo rojo, mejor dicho, un hilo rojo de construcción, con momentos de activación, con momentos de interrupción violenta, pero esa interrupción violenta en ningún caso implicó el final de esas prácticas de cooperación y de ayuda mutua Sí. Y que de, y vienen de de, ¿Sabes que lejos. cuando fuimos Ujú. a Haití, una delegación, parte de Alba Continental y de Venezuela, fuimos eh, como parte del capítulo venezolano? Bueno, Haití, la primera revolución, ¿no? De aquí de nuestra América. em, los tres pilares de la revolución haitiana era que el creol, que Ujú. era una manera de comunicarse, que era una mezcla, una síntesis de los diferentes dialectos, idiomas, lenguajes que tenían quienes se habían traído secuestrados de África y los pueblos originarios, el creol. El vudú, que contrario a la satanización del que ha sido objeto, es un espacio de acogida espiritual, cultural, muy potente. Y el convit, y se llama así convit, y es esa, es la ayuda mutua, es fundamental. Y Cira, dentro de esas cosas que tú mencionabas que se teoriza mucho, que se teoriza cotidianamente, el sistema nuestro de equivalencias, de burlar al valor de cambio, de generar otras formas de intercambio, todavía falta mucho por sistematizar. Pero además que se ha visto en esos momentos de gran crisis, de gran carencia, de gran sustracción de todos los medios posibles de vida, ese sistema de equivalencias que tuvo una etapa también muy bonita cuando los 13 sistemas de intercambio de monedas comunales, cuando el comandante Chávez, pero que después, durante todo el periodo fuerte del bloqueo, los sistemas de intercambio directo que se establecieron en las comunas entre trabajadores es extraordinaria. Fíjate que allí también podemos volver a la historia, pero hay dos ejercicios bien interesantes, que es uno en la Che Guevara, que tenían su propia moneda, y en el Panal también, que fueron monedas en el momento en el que desapareció el El Bolívar, efectivo. ¿no? Pero no hace tanto estuvimos en unas comunas en el municipio Morán, el Circuito Económico Comunal Vida Café, y allí desde siempre prácticamente el café verde había sido un mecanismo de intercambio, ¿no? Pero se había venido perdiendo esa práctica y fue en los años más duros cuando se reactiva la práctica del trueque con el café verde para, bueno, Como para facilitador de solucionar, sí, intercambio. como ahora, no necesariamente esas formas están totalmente fuera del valor, digamos, de los mecanismos de medición que ocurren dentro de la sociedad capitalista. O sea, el valor de alguna forma el café verde o los ejercicios de monedas propias comunales estaban atravesados todavía por el valor de cambio como una imposición por la sociedad capitalista. Como nos decía el comandante, todavía estamos en capitalista. Ujú. No ocurre de la noche a la mañana, pero sí que son bien interesantes todas esas prácticas, porque aunque no hagan la ruptura completa con el sistema capitalista, abren caminos, ¿no? Te ponen a pensar cómo hacerlo, cómo sustentar, cómo darle continuidad. Incluso, pues ahorita en el panel también se piensa en cómo reactivar la moneda, pero de una forma más eficaz y que tenga la capacidad de romper con lo heredado, con todo lo heredado
y que sigue presente del sistema capitalista. Entonces, sí, todas esas prácticas bien interesantes y bonito, a pesar de lo terribles que fueron los años más duros del bloqueo, bonito que en esos momentos se reactivaron muchísimas prácticas. Todos sabemos que se reactivaron prácticas desde pues, en la cocina, en los cuidados, la medicina tradicional, las medicinas indígenas se reactivan, las prácticas de trueque, en fin, si nos pusiésemos a hacer la lista sería enorme y toca Toca recordarlo. hacer esa lista. Toca recordarlo hacer. porque si no, o sea, pues sí hay una recuperación económica y algunas de esas prácticas que se reactivaron, pues han pasado a segundo plano, pero no podemos olvidar todo lo que avanzamos en todas esas dificultades, todos esos aprendizajes y reaprendizajes colectivos. Ahora sí, te estaba buscando por aquí, chico, pero no lo conseguí, Frank. Ujú. En el seriado que estamos haciendo con el profesor Ali sobre el pensamiento de Simón Rodríguez, porque quería decirlo textualmente, pero bueno, no lo conseguí, Gabo. El de la Hay- acumulación, ¿será? No, hay Le un, toca parafrasear. bueno, me toca parafrasear. Habla Simón sobre las necesidades, ¿no? El vestido, la Ujú. alimentación, la casa, Así. pero también recrear al que está triste, ¿no? Esa otra, Ah, sí. ese otro principio en Rodríguez de que no solo es el tema material, sino que también hay una Las 5 espiritualidad. categorías Son, materialistas. exacto. Sí. Entonces, bueno, hemos hecho 7 consultas Sí, Así sí, es. en esta segunda etapa de avance del proceso de organización comunal y de construcción del Estado comunal, pero hay siempre como ese sinsabor, Cira, de que no se enrumbe solo el tema hacia lo material nada más. O sea, lo material es fundamental, sin duda, pero la convivencia, los problemas que no son, que son más de convivencia y del humano, más allá del sistema de agua, más allá del sistema de electrificación, de la vialidad, la comuna tiene también que transitar ese camino hacia esas otras situaciones que se dan en la convivencia humana. Y es como siempre, o sea, lo es en el comandante Chávez, lo es en el pensamiento de Nicolás, y es una de las cosas que siempre hemos estado como empujando, pues, o sea, que no solo es el tema de cambiar la materialidad, sino también la vida, pues, ¿no? Cómo lograr eso y cómo avanzar en ese sentido ha sido como es una de las cosas, de los asuntos pendientes que sin duda ya debe haber procesos en distintos espacios. De hecho, estamos conversando sobre el tema del cuidado y eso, pero tiene que ser como otra pata, ¿no? Le agregamos ahí la quinta. ¿Qué dices tú? Vamos por esa. Ya salimos de la cuarta, vamos para la quinta. Como decía, la comuna lo es todo, entonces Exacto. podemos terminar con 100 patas. Es la porque patria vida nueva, es la compleja. patria nueva. Exacto. Fíjate, o sea, las consultas realmente es una propuesta genial, porque lo Sí. cierto es que, ya lo decíamos anteriormente, el desarrollo de las comunas es desigual. Hay comunas, o sea, si nos vamos hace 4 años, lo cierto es que había muchas comunas de papel. Todavía había muchas comunas de papel. Entonces, cuando... Incluso algunas se desactivaron. Sí, sí, Siendo sí. comunas reales, en medio de la crisis no supieron manejar la situación y se desactivaron, ¿no? Todo eso pasó. Entonces, eh, para mí lo más importante precisamente de las consultas es que reactivan la asamblea en aquellos espacios en los que la asamblea no estaba activa, con un incentivo concreto. Y para las comunas que ya están, digamos que tienen como más camino, más trayectoria, también es bueno. Pero yo digo que sobre todo para las comunas incipientes eso fue genial. Luego tenemos todo lo demás, que las comunas son más eficientes en cuanto al manejo de los recursos, que es más democrático, que la gente misma defina cuáles son sus prioridades y que estire también, como decíamos antes, ¿no? Esos recursos, porque, bueno, pues porque vamos a... Y no solo los estira, sino que los integra, porque ya hay experiencias de comunas que se van uniendo y Así es. consejos comunales que se van uniendo en los problemas comunes y sumando dentro de las consultas para resolver uno de los problemas que atañe a toda la población en ese territorio, pues. Sí, pero lo cierto es, creo que es un poquito a lo que apuntas, es que generalmente por ahora en la mayoría de las consultas los recursos han ido a resolver problemas concretos. O sea, evidentemente estamos en un país que ha pasado por unos años muy difíciles producto del bloqueo
y hay una multiplicidad de tareas pendientes. La gente pues tiene que resolver el problema de las aguas hervidas, de la electricidad, etcétera, etcétera. Lo que ya sabemos, pues, minerías. Y sí, así, en esa dirección es que se han enrumbado la mayoría de los proyectos. También ha habido proyectos en los que, por ejemplo, con la juventud, generalmente lo que quedó fueron canchas, la activación de canchas, la creación de canchas, que allí ya estamos hablando de recreación, ¿no? Pero es cierto que yo me imagino que algo así como el 80% de los proyectos han ido enfocados a solucionar esas necesidades concretas. Eso no se puede, digamos, que criticar No, es un en logro, absoluto. un logro extraordinario. Pero sí que tenemos que ir dando salticos, ¿no? A veces los saltos no van a ser tan grandes, pero hay que ir dando salticos. Sí me consta que en algunas comunas han impulsado, por ejemplo, con escuelas, con espacios formativos, etcétera, etcétera. Pero sí, y allí yo creo que sí que tiene que ser en esa dialéctica bonita entre el gobierno y el pueblo que está en el territorio y que interpreta sus propios problemas, pero que también desde el gobierno se impulse que algunas de las consultas vayan a, pues, por ejemplo, lo productivo o a lo educativo. X, o sea, así ir incentivando esos elementos. Lo que sí que creo que es muy importante en este momento es que no interpretemos la comuna como, como ese espacio de gobierno a pequeña escala que tiene como tarea resolver los problemas puntuales del pueblo. Que sí, que las comunas lo hacen, que es importante, pero que eso no es como concebía Chávez la comuna, ¿no? Chávez en su concepción de la comuna era la forma superior, ¿no? Ese espacio con la potencia de transformar a la sociedad toda. De hecho, refuta el Estado la comuna. Sí, O Así sea, y vale la pena en ese punto exactamente pensar o reflexionar acerca de lo que es un proceso de crecimiento de la conciencia. Porque en principio hay una suerte eh, de rezago de esa formación del capital en nuestro pueblo. Y es indudablemente que lo el primero, capital también resiste. claro, ahí está de manera permanente surgiendo de vez en cuando expresiones que pueden ser propias de esa educación. Fíjate, nosotros hemos venido creciendo como pueblo en comunas, desde los consejos comunales o toda la historia que tú señalaste al principio, Erika, hasta llegar a este estadio de comuna. Es interesante ver cómo el pueblo ha crecido en la conciencia, pero en el ejercicio de eso. Pasar desde una reflexión de ser un pueblo que era casi clientelar y había una negociación con un Estado, hasta hacer que ese Estado lo vea ahora como un sujeto beligerante en el diseño de política, en la administración de recursos, en la planificación. Es decir, hasta el funcionario que fue educado para sencillamente tomar decisiones, tienes que escuchar ahora un pueblo que está organizado y le dice, no, no es esa la ruta. Fíjate que una de las cosas interesantes que sucedió o que ha sucedido a partir de la consulta, saludos al comandante Nicolás, estamos aquí en batalla, es justamente que Nicolás decía en una reflexión, quizás este no es el mecanismo más adecuado, pero iniciemos el trabajo. Es decir, estamos obligados a pensarnos como parte de un cogobierno, de un gobierno local que tiene la necesidad y la importancia de diseñar políticas. Mientras tanto, hagamos la consulta de la participación popular. Esos son elementos de crecimiento progresivo, o sea, no es fácil llamar a un pueblo de un momento a otro y decir, bueno, tú ahora te toca administrar y decide y gobierna. No, es un ejercicio permanente y debe ser reflexivo. Es que la consulta, pudiéramos decir, pasa a ser como una suerte de, como de motor, pues. Sí, Claro, catalizador. Exacto, que por proceso. supuesto comienza por un tema puntual, pero como bien dice Cira, cuando ya tú estás en un proceso de encuentro, de debate, de discusión sobre los problemas de la comunidad, siempre el duende aparece y hay otras Claro. cosas que van surgiendo, ¿no? Entonces se da como una acción motora síntesis. La consulta arranca por un punto, pero bueno, se pierde en el infinito y eso es una de las cosas que, y comparto con Cira, pudiéramos valorar es lo más o una de las cosas más importantes, que es que el encuentro que se da en torno a los problemas
puede producir más problemas en el buen sentido de la palabra Claro. con relación a las otras cosas que hay que ir resolviendo, porque la comuna es el nuevo Estado, Claro, es la patria nueva. Entonces, bueno, la patria nueva no solo necesita agua, no Exacto. solo necesita vialidad. No, y la pues, patria no la se patria nueva decreta. necesita, Tú no exacto. decretas una patria, O sea, tú la vas la construyendo. comuna es un espacio de combate también Así y es. de creación de nuevas ideas. sí, y eso que es tan bonito de recuperar el sueño, la quimera. Yo creo que en ese proceso, el hecho de que la gente ir ganando voluntades para eso, que la gente, yo lo que quiero vivir es así, en comuna, Ajá. discutiendo, gobernando, con esa otra forma de ser y de existir, porque lo que nos habían enseñado era o obedecer o a rebelarnos, pero no necesariamente asumir procesos que es como decir Aida Vargas y María Sonoja, es la larga marcha hacia la sociedad Ujú, comunal, exacto. ¿no? Y es un Entonces, proceso, pues. es un proceso. Claro, o sea, tenemos que reconocer, sin embargo, que la participación en los procesos de carácter asamblearios en la comuna no ocurre de la noche a la mañana, ¿no? O sea, Exactamente. sí implica, porque sí tenemos un bagaje bastante pesado, eh, impuesto por el sistema capitalista, individualista, y participar en comuna es muy rico, es muy bonito, pero también implica tiempo, también implica compromiso, también implica pues lidiar con vecinos y vecinas que a veces te pueden caer mejor y a veces te pueden caer peor, pero en realidad en ese espacio, pues en ese espacio surgen pues contradicciones, etcétera. Entonces lo que yo quiero decir es que también tenemos que reconocer, porque no podemos hablar de que las comunas en este momento el 100% de la gente participe, ¿no? Es un proceso también Es en que... gerundio. Sí, Mm, es un proceso que requiere de acompañamiento, que ujú. requiere de conciencia, que requiere de cariño, de amor, que requiere también para quien más se compromete con las comunas de un nivel de sacrificio. Y que la sociedad en la que vivimos, el sacrificio por lo colectivo es como poco, como bastante ajeno, digo, en la sociedad capitalista, sacrificarse por lo colectivo es como un poquito ajeno. Entonces, todavía tenemos un recorrido grande, ¿no? A veces porque somos de las que reivindican las comunas, a veces yo pienso, sí, sí, o sea, estamos haciendo un buen trabajo, se tiene que reivindicar la comuna, pero tampoco podemos decir que hayamos avanzado más de lo que hemos avanzado porque hay tareas pendientes. La gente a veces pues primero que la gente tiene un montón de problemas, porque pues por lo que ya sabemos, una sociedad que ha pasado por todos estos años tan duros, por el bagaje que cargamos, pero bueno, que sí que tenemos que superar recelos en las comunidades para que las asambleas sean más grandes, en las comunas más robustas. Las asambleas son potentes, pero a Mm. veces te vas a una asamblea y en una comunidad, no sé, de 5.000 personas hay como 20. Entonces, oye, no, hay que reconocer que todavía, que Es todavía un falta, ¿no? proceso, Sí. es un proceso y Pero además nosotros a veces somos muy duros con nosotros mismos, o sea, y cuánto tiempo tiene la idea de comuna gestándose y realizándose en el país, de 10 años, 20 años, o ujú, sea, menos de eso, ¿no? Ah, Por eso decía al rato, decía que la comuna también se constituye en un espacio de combate, o sea, tú estás allí combatiendo con unas formas de existencia que niegan la vida en Totalmente. colectivo y construyendo formas de existencia distintos. Y eso tiene un tiempo, tiene un Ujú. ritmo, ¿no? Y yo claro, creo que pero lo importante es seguir empujando, sí, sí, sí. porque además el mundo hoy, o sea, si nosotros agarramos los lentes del mundo hoy, en el que no queremos un poco desviarnos en este programa, pero si lo vemos, definitivamente es la vida en comunidad la que puede ser una salida a los problemas que la humanidad tiene hoy ante la acumulación y ante la individualización que se ha venido generando por el sistema capitalista hegemónico mundial. Entonces, es el camino correcto. Ahora, no es un camino de rosas, tiene sus espinitas. Claro, Y bueno, lo pero vamos transitando. sí, y vale la pena también recordar que Y vamos bien, no toda Camilo. la, sí, vamos bien. Vamos bien, Ah, muy Camilo, bonito. Y claro. no todas las expresiones comunales en todos los territorios son iguales, Claro. ¿no? Porque insisto yo en recordar el espacio campesino. Las asambleas en los espacios campesinos son masivas. La gente está ahí con su banco, con su cosa, dándole,
que lo vivimos mucho. Bueno, Ujú. esa pasantía o casi que un posgrado completo de haber recorrido todo ese país viendo esas comunas de los sectores campesinos luchando el proceso de producción. Es su tierra, pues es su espacio. Y es donde están ellos mirando cómo hacer para producir más, qué va a pasar con el excedente. A veces las discusiones en algunas comunas rurales eran exactamente esas. ¿Qué pasa con el excedente? Mientras que en las comunas de la ciudad era otra discusión distinta con baja participación y con expresiones, porque uno tiene que escuchar a la gente que está cerca de ahí. Vas a la reunión del no, yo no voy a ir. Ah, ahí se ponen Pero para atados. el campesino la cosa sí es importantísimo porque es su producción que está en juego allí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo la vendemos? Tú aquí en la ciudad, pues vas y trabajas tu cosa y te pagan ¿cómo se llama? Tu bono de guerra, tu asunto. Tienes tu ingreso. Allá no, allá tienes que producir lo que vas a comer, ¿entiendes? Incluso se debe también, yo recuerdo siempre a Gino González, cuando estamos hablando de estas cosas, pues Gino González en una entrevista que le hicimos a Erika hace Ah, ratazo, hace mucho hay que tiempo, buscarla, hay que buscarla. Hay que buscar Gino, chamo. y en el Gabo, Cayapo, Gino, weón, Sí, sí. oíste, que trae a Gino. en el Cayapo, nosotros le preguntábamos en una entrevista que le hicimos a Erika y yo, Gino, las comunas, chicos, los campesinos están produciendo, ¿qué pasa en la ciudad? Y él muy tranquilo nos dijo, si no producen, que se jodan. Porque Gino él siendo Gino, decía, Gino siendo Gino. claro, porque Gino decía, todos tenemos que producir, pero nosotros copiamos un modelo de ciudad del capital, pues, donde todo está empaquetado, donde todo está hecho, donde vas al automercado. Allá no. Bueno, o sea, yo voy a decir algo. O sea, si no produzcan que se jodan, pero tienen que tener las condiciones para producir. Eso también es una Y hay disputa, que ¿no? crearlas, Se hay con- que o Claro. sea, crear. la ciudad que tenemos es una ciudad heredada, Pero donde, deberías, que además fue deberías desindustrializada. repetir eso, Cira, deberías repetir eso. Ajá. ¿Qué cosa? ¿Que se Eso que jodan o acabas de qué? decir. No, debemos tener las condiciones para Claro, producir. No, claro, no, y hay claro. que disputarlas también. ¿En qué sentido? Tenemos una ciudad heredada en un país que fue desindustrializado intencionalmente porque tiene un carácter rentista. Entonces, sí, en los barrios la gente aspiraría a tener capacidad de tener control sobre los medios de producción, pero oye, no es tan fácil aquí lo de tomar un medio de producción, por ejemplo, cuando Claro. hay pocos medios de producción. Ujú. En Los Flores hay un montón de galpones, pero esos galpones fueron desmantelados hace varias décadas. En Caracas hubo, digamos que núcleos industriales, en La Yaguara hubieron Ujú. núcleos industriales, alguito queda, pero en realidad fue desmantelado el sistema. Entonces sí, una de las tareas es una industrialización con el pueblo en su centro, en función de la satisfacción de las necesidades, pero esa industrialización tiene que ser bajo nuevas relaciones sociales de producción, o sea, comunales, y eso no es simplemente voluntad. Mm. Un medio de producción requiere una plática. Eso pues también podemos ir pensando, tenemos que hacer ese salto pues, estábamos hablando de las consultas, el salto hacia impulsar la construcción de nuevos medios de producción. Ciertamente un medio de producción grande requerirá de más plata. También tenemos que disputar más recursos porque no queremos que las comunas sean la periferia de la economía, no queremos una economía comunal marginal, queremos una economía comunal que sea el centro en términos productivos de nuestra economía, ¿no? Entonces, allí todo eso implica también pensarlo, teorizarlo, proyectar hacia el futuro. En el panel también se habla de la industrialización y de la proletarización, o sea, no es cualquier industrialización, es industrializar con el pueblo al mando, con el pueblo trabajador al mando, porque desarrollo de las fuerzas productivas en sí mismo puede ser desarrollo de las fuerzas productivas bajo la lógica del capital. Nosotros abogamos o sea, digamos desde lo comunal se aboga por el desarrollo de las fuerzas productivas con el control popular. Es correcto. Ahora, también es bueno en ese debate el tema de incorporar, ¿no? Y ya lo hemos venido discutiendo en varios espacios, la importancia de elevar, ¿verdad?, la conciencia científica y tecnológica dentro de las comunas, porque no se trata solo de... Voluntad. exacto, o sea, Sí. se requiere de conocimiento, ¿no? Y el conocimiento, bueno, tiene distintas vías. Uno es el empírico,
pero luego está también todos estos procesos de profesionalización, de oficios que nos permiten, y entiendo es una de las ideas de la universidad de las comunas, y seguramente ustedes ahí en el panel también lo están, tú decías viendo hacia el futuro, bueno, eso, o sea, la vocación del territorio Ujú. y la preparación de los individuos que viven en la comuna o que vivimos en la comuna hacia esa vocación también es importante, porque termina siendo como que el comercio siempre el área, digamos, preponderante, y el comercio, si bien es cierto, es parte de la economía, digamos que no es liberador, ¿no? Entonces hay que dar ese gran debate también con relación a ese tema, pues pienso. Claro, porque además, así como fue desmantelado los procesos industriales de transformación, fue desmantelado de nuestras universidades aquellas áreas en las que debiéramos tener formación, construcción de capacidades, Y las nuestro, escuelas técnicas, o sea, las Claro. Que comunas. fueron desmanteladas en los años 70 y Exacto. precisamente desde afuera fueron Ujú. desmanteladas. sí. ¿Desde hace cuánto no se promueve producir nuevas fórmulas? Bueno, afortunadamente hoy no solamente la Universidad de las Comunas, sino está la Universidad de las Ciencias, que se está tratando de impulsar con un enfoque colonial y con la recuperación de la necesidad de estudiar las ciencias básicas. Sí, ese es un reconocimiento que viene como de más reciente, ¿no? Que por un lado siempre ha habido mucha conciencia en la Revolución Bolivariana, desde Chávez, de lo importante de la formación, digamos que política, y de poder reflexionar y de prepararnos. Pero la cualificación técnica, la necesidad de la cualificación científica y técnica en el ámbito de lo comunal es algo que viene siendo como una reflexión desde diferentes espacios más recientes. O sea, necesitamos ingenieros en las comunas. Claro. Es así, los necesitamos sí o sí. Si queremos dar un salto cualitativo en cuanto a la producción. Necesitamos gente y por eso, por ejemplo, se impulsan salas de robótica desde el MINSI. En el Panal hay una sala de robótica. Se deben generar espacios para que los chamos también se incorporen a eso, no solamente verlo como algo de que ya los adultos que ya somos comuneros, comuneras, bueno, tenemos que ponernos a estudiar. Eso es así, pero también los jóvenes, también ir pensando en semilleros comunales, pero que apunten hacia lo científico, hacia lo político también, juntando lo uno de lo otro. Ujú. Yo sí que creo que eso es una reflexión muy reciente y muy bienvenida de que tenemos que centrar esa cualificación científica, técnica, y en el caso del Panal, pues allí está la pluriversidad apuntando en esa dirección, pero hay Y, otras Pluriversidad experiencias. no, y es acertado, porque fíjate, bueno, estamos fuera de la caja, ¿no, Gabo? Todavía. Podemos darnos algunas libertades. ¿Tú sigues en la cuarta o te vas para la quinta? Sigue en la cuarta. Entonces, tengo una joda ahí con Gabo. Fíjate, es fundamental, por ejemplo, que así como se consulta en materia de agua, creo que es una de las mayores áreas, ¿no? Aguas servidas, aguas potables, en materia de electrificación, en materia de vialidad agrícola, es una de las necesidades, digamos, en el ámbito rural. Epa, las comunas tienen que consultar también, tienen que consultarse con el Ministerio de Educación Superior, con el Ministerio de Educación Básica, con el Ministerio de Salud para la prevención. O sea, no es solo, por eso nos referíamos, ¿no? O sea, si la comuna viene a ser y es esa utopía del nuevo Estado, el Estado comunal, de la patria nueva, consúltese a la comuna, que dijera Robinson también, Claro. estos otros asuntos. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, porque sigue el Estado decidiendo en algunas áreas sin la consulta, ¿sí? Sin la consulta con, digamos, esta nueva forma de organización y de poder. Porque bien lo decía el comandante Chávez, o sea, si quieres acabar con la pobreza, dale poder a los Dale pobres. poder. Entonces, ¿cómo seguir avanzando? Eso es otra de los debates que tenemos que hacia el futuro ir ubicando Sí. de a poco, de a pequeño, quizás focalizado en algunos, pero hay que comenzar a hacer ese tipo de Sí, cosas. porque hay buenas experiencias Sí, en ese claro. sentido, se han dado buenas experiencias. Por lo menos en el caso de esta parte científica. Vale la pena decir, en la oportunidad que hemos tenido nosotros como radio de entrevistar a las autoridades del Ministerio de Ciencia, hemos visto una relación directa con espacios de poder popular. Es decir,
de hecho reflejados en algunos programas de investigación importantes como La Inventadera, donde está Ujú. José Roberto Duque. Ellos han sacado de la organización popular una serie de datos en función de la creación científica popular que antes no se conocían. Y eso llega de alguna manera a la recepción de la gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y allí se busca para darle respuesta y para además acreditar procesos científicos en ese sentido. Experiencias muchísimas, como el caso de la papa criolla y la producción de la semilla criolla de la papa, todo un montón de cosas. Pero además de otros procesos que se han dado en Barquisimeto. Yo lo sigo muy de cerca porque además trabajan Pero con nosotros en Oyeven, pero decían los abuelos, Fran, y lo dicen todavía. ujú, El que tiene el problema tiene la solución. así es. Lo que hay que preguntarle, porque él Sí, lo vive, ella lo vive permanentemente. Entonces, ese vínculo entre quienes desarrollan políticas nacionales con quien padece el problema es claro, necesario. O sea, claro. no nos da sino proyección hacia el futuro. Por ese principio de que quien vive el problema tiene la solución. Pregúntale a ver cómo lo ve y hay mucho ingenio en nuestra comunidad. Así Hay es. mucho ingenio en nuestro pueblo. Muchísimo. Muchísimo ingenio y creo que parte de los debates que en Comuna tenemos que dar tiene que ver con ese vínculo necesario en otras áreas y forma parte de lo que... Yo recuerdo a Alcira dentro, bueno, tú hablabas de la Proimpa, de toda la recuperación Pero de ahí, de sí. la papa, pero esta compañera larense, Alcira, de la que tenía su fórmula para el alimento balanceado para gallinas ponedoras, Mm, que bueno, la producción de las gallinas de Alcira era impresionante. Y entonces ella dice que la mandan a un curso y entonces le van preguntando, ¿le pones calcio? Entonces ella sí, con la misma cáscara de la tal y así. Y le preguntan por musáceas. Y entonces dice, "Ay, coño, me jodieron. Eso yo no se lo he musácea. hecho. Eso yo no se lo he hecho. Yo Qué no le he vaina. hecho Yo lo musácea. que le he hecho es conche plátano y de cambur. Claro, Las Entonces, bueno, musáceas. las musáceas. claro. Pero sí, la gente tiene su solución. Claro, O sea, un claro. poquito más y le dice más musacia será Más usted. un musáceo. ¿Qué musácea es esa? ¿De qué musácea tú me hablas? Es Así correcto, es correcto. Sí. Yo quería abrir un debate contigo, Erika, breve, porque me imagino que no tenemos mucho tiempo, pero yo plantearía que nuestra utopía no es el Estado comunal, es una sociedad nueva que tendrá su propio Estado comunal, ¿no? Pero a menudo cuando estamos hablando de las comunas, creo que en el discurso propio de quienes nos comprometemos con ellas, estamos planteando que el Estado comunal es el objetivo. Y no, o sea, tenemos que imaginar, nuestro objetivo es construir una sociedad de seres humanos libres, emancipados, colectivamente emancipados, ¿no? Que por supuesto tiene que tener su expresión en un Estado, ¿no? No somos anarquistas, pero Ya te iba a decir, ajá, pero sí, a ver acá. Porque es que nosotros hablamos de la comuna como la patria nueva primero. sí, claro, Luego, eso sí. hay una organización, porque el Estado implica, como tú Ujú. bien lo sabes, una institucionalidad que no sabemos cuál es ahorita, pero no es esta. Claro. Esta no es la que irá naciendo de todos estos debates y todo este esfuerzo, ¿no? Sí, no, allí sí que te la agarro. La comuna es Ajá. la patria nueva, pero a menudo en el discurso veo que se está Sí. centrando mucho como que el fin último es el Estado comunal. No, el fin último es la patria nueva que tendrá una expresión estatal que lo vamos a llamar Mm. Estado comunal o Confederación comunal, porque Chávez manejaba los dos O a lo mejor no términos. se llama Estado, Cira. ¿Quién Le damos sabe otro si ya? nombre, Claro, pasamos. le buscamos otra cosa. Pero en última instancia yo sí que creo que cuando El decimos que Ágora New Age. No, mentira. New Age, con flow. o sea, yo no me comprometo por la construcción de un nuevo Estado. Yo sé que necesitamos El un Estado es nuevo una Estado. mierda, el que conocemos, el No, que no, tenemos. en general, Por digo, eso hay que construir uno nuevo, una nueva un nuevo referencia. Estado, una nueva sociedad toda, una patria nueva que Exactamente. pasa por la comuna y que pasa por una multiplicidad de organizaciones, de expresiones y que tenemos que defender esta patria y para eso necesitaremos un Estado, un Estado que lo llamaremos comunal o como lo queramos llamar en su momento. Entonces, las tareas son muchas y el punto de llegada es esa patria nueva, esa patria de seres humanos colectivamente emancipados, una patria libre, donde los seres humanos podamos crecer con todas nuestras virtudes, que nuestras virtudes sean Sí, puede tener un alimentadas. poquito de anarquismo también. También, o sea, es que Claro. sí que tiene alguito de anarquismo la comuna, pero anarquismo organizado para...
Anarquismo organizado con elementos leninistas también, por supuesto. Claro que sí, bolivarianos y bolivarianos. También. Mira, por allá tú hablabas del tiempo y ya empezó Gabo, ¿ves? Vienes tú con tu cosa. Mira que hoy es viernes y vamos, Cira es conversadora. Y además, esa es nuestra conciencia, Cira, ahí. Le quería pedir a Cira que enfocara la publicación. Ah, Ajá. y está Vamos. en digital, Cira. Sí, sí. ¿Se consigue en digital? Pónchamela ahí. Las 10 Entonces, son 10... son 10 millones. ¿no? 10 libritos, Por ese vamos gusto. por el 11 y el 12 pronto. Y son sobre diferentes comunas y expresiones del poder popular. Por cierto, también hay una sobre Proimpa, una sobre el Panal. Entonces son, pues, si van a la página del Observatorio Antibloqueo, van a la biblioteca del observatorio y ahí se pueden descargar las 10 publicaciones y sigan pendientes porque va a haber más pronto. También, por favor, valga la publicidad al canal de YouTube, el que viene también trabajando materiales, que nos hablen un poquito al respecto. Pues sí, Escuela de Cuadros. 400. mencionaba- Sí, llevamos como 400 programas ya. Serio, Eh, Cira, 400 programas serios. Serio. Ladrillos de formación, pero merece la pena. Sí, bueno, Escuela de Cuadros es un proyecto que llevamos con mi compañero Chris y persona en realidad desde el año 2007 y empezamos en Katia TV, precisamente convocados Sí, por el sí. comandante Chávez, porque bueno, Sí. él ponía en el centro la formación Ujú. y nosotros también pues nos queríamos formar y queríamos, en aquel momento pues Katia TV era un proyecto bien activo. Y Escuela de Cuadros es un programa en el que estudiamos y debatimos textos, pues básicamente sobre todo la tradición marxista, también Ujú. bolivariana, por supuesto, digamos, entendiendo la tradición marxista desde una perspectiva amplia, por supuesto, desde el sur global, desde Venezuela, y agarramos pues textos o temas y los ponemos al debate con una persona que invitamos, que de alguna forma lleva a cabo la dirección del debate, pero no es un debate abstraído de las realidades que vivimos, es un debate que está aterrizado. Entonces, sí, allí ponchar Escuela de Cuadros, si Ahí van está. en YouTube, buscas Escuela de Cuadros y lo van a conseguir. Sí, sí. Gracias por esa, porque sí, la formación es importante en todas sus expresiones. Esa es una expresión también de la formación que creo que es una herramienta No, y además la útil. consultamos, yo la consulto. Escuela de Cuadros ella- es legendario Eso, en la claro. Revolución Bolivariana. Claro que sí, es fundamental. Pero Sí. yo quería ahora también polemizar algo con Cira. Adelante. Ya que, Tienes 10 minutos ya más. que nos diste una 10 palomita. minutos. Una palomita, ¿cómo era que se llamaba? Cachito. Un cachito. La cuestión indígena. O sea, la comuna y la cuestión indígena. Ahí hay contradicciones, además bien sabrosas que se dan. Yo conversaba con Cira Gabo en el pre sobre un Recuerdo. debate que duró 2 días con sus guardias y todo. Con sus noches. Con sus noches y sus días. O sea, es una experiencia muy bonita, un poco cansona, pero muy bonita que tuvimos con Noelí Pocaterra cuando estuvimos discutiendo. Yo soy un poquito desmemoriada, no sé si era la de comunas o la de consejos comunales. Y entonces se dio el tema de la cuestión indígena y las formas que nuestros pueblos indígenas se dan para organizarse. Y me dice el comandante Chávez, Noelí en la asamblea hizo una intervención y bueno, disparó como ella hace pues contra el debate comunal en los pueblos indígenas, porque en la Constitución dice que, bueno, los pueblos indígenas se les respetan sus formas organizativas. Entonces el comandante Chávez nos manda a tratar de convencer a Noelí. Y entonces comenzó la reunión y duró 2 días. 2 días con sus días y sus noches. Y después yo llamé al comandante y le digo, comandante, no. Vamos a dejarlo así porque de verdad, y es un debate. O sea, no niego las razones de Noelí, más bien las comparto, ¿no? Debemos mucho aprender de lo que es la organización indígena. Igual tú mencionabas en el pre el tema del cimarronaje, del quilombo, del cumbe, o sea, que son experiencias anteriores Claro. y que han sido discutidas, estudiadas, pero bueno, está esa contradicción ahí todavía, ¿no? Que ustedes que estuvieron visitando comunas Sí. en los pueblos indígenas.
Bueno, o sea, lo que yo plantearía es que las formas comunales son propias de los pueblos indígenas, sobre todo en lo que conocemos hoy día como Venezuela, ¿no? No en todos los lugares había formas comunales cuando llega la violencia de la colonización. Pero Quizás no se llamaban comunales, no se llamarían ¿no? comunales, por supuesto. Tienen sus propias categorías, pues. Pero digamos que organizarse Ujú. colectivamente, propiedad colectiva, debate, asamblea, consejo de ancianos, diferentes expresiones, pero todo eso se parece mucho, pero tiene sus propias Ujú. iteraciones. Y lo que son comunidades indígenas en sus formas organizativas son formas organizativas que vienen de antes de que el comandante Chávez comenzase a hablar de las comunas. Correcto. Entonces, en ese sentido, pues ellos no van a decir, no, vamos a reorganizarlo todo si nosotros ya tenemos nuestra propia forma de organización. Pero hay afinidades indudables y sobre todo lo que hay para nosotros es muchísimo que aprender de las formas organizativas de estas comunidades. Y lo mismo con las comunidades cimarronas, eran comunidades de seres humanos autoliberados, ¿no? De la esclavitud, de la servidumbre colonial y que digamos que en los márgenes de la sociedad tomaban control de la tierra y se definían colectivamente cómo iban a organizarse. Entonces esas también son expresiones de carácter comunal. Lo que tenemos que hacer, que ya venimos haciéndolo, o sea, porque somos chavistas, es es precisamente volver a entender esa historia, pero es que esa historia está viva. En las comunidades indígenas hay formas de propiedad colectiva que son propiedad colectiva desde siempre. Y cómo han manejado esa propiedad colectiva, cómo han manejado esos excedentes. Allí lo que tenemos que sobre todo es hacer es aprender, no imponerles que tengan que, pues sí, que si formalizan su organización en comuna por la vía de lo que define la ley de comunas, fino. Pero eso tampoco debe ser una imposición, eso debe ser por vocación propia. Y sí que la ley de comunas reconoce que las comunas indígenas, Sí, al final quedó sí. exacto. O sea, la ley de Las formas comunas sí, organizativas de sí la- reconoce. Por ejemplo, para tener un consejo comunal Ujú. tienes que tener un mínimo de personas. No hay un mínimo de personas para las comunas, para los consejos Los comunales en el consejos. ámbito común, en el ámbito indígena, y hay digamos que varias aperturas, aunque no están muy definidas, sí hay varias aperturas en la propia ley que apuntan a esas posibilidades. En última instancia, no se trata de imponer nuestra forma, digamos, nuestra interpretación sobre estas comunidades que tienen sus arraigos, sus historias, más bien se trata de aprender. Si en estas comunas que visitamos, sí asumen la forma comuna, en algunos casos de forma más pragmática, la verdad, pues porque necesitan esos trámites que son útiles y lo hacen incluso con esa distancia que sienten con Caracas y con las poblaciones no indígenas por muchas razones y por razones muy, muy importantes. O sea, esas barreras están allí y esas barreras se van a caer en la medida, esas barreras impuestas por la violencia del colonialismo y por la violencia de las sociedades criollas. Esa barrera se va a caer en la medida en la que lo comunal que se va construyendo en las ciudades y en el campo que no es indígena se acerque a los aprendizajes de las propias formas de organización de estas comunidades y se vayan encontrando las afinidades. En última instancia, yo lo que sí que reivindico es lo que reivindicaba Chávez. Hay mucho que aprender, son formas muy robustas de organización y por esos caminos, pero también por Y los propios en las y además de ciudades. mucha armonía con la naturaleza. Ah, También. Son y una no sola. solamente de aprender, sino también de respetar Así de es. las formas de vida de Sí. nuestros pueblos indígenas. Lo decíamos echando broma, Fran, en la previa. O sea, en algún momento cometimos el error, llamémoslo así, de el tema de la misión vivienda. Y entonces les entregamos su casa de cemento, cabilla y bloque, sus 4 paredes. Y entonces, bueno, ellos lo recibieron por aquello del cuento del chigüire Claro. y el de eso. Y al lado le hicieron hicieron su chabono, forma de churuata. vivienda, pues. Que por cierto, O sacaron el baño. sacaron el baño. Sacaron el baño porque soportan el baño dentro de no la casa. soportan el baño dentro de la casa. O sea, Culturalmente inaceptable. por ahí. exacto. Entonces, es también respetar las formas
¿verdad? Que Y a- tienen que y ver a- con eso, con el equilibrio, con la... Y aprender. Y aprender, aprender y respetar. Así es. Nosotros solemos intentar definir o redefinir algo que ya existía hace tiempo y Antes llamándolo que... de una manera particular. Exactamente. Mira, se acabó el cachito. Le damos a los tres compañeros un minutico para que hagan Para que se un despidan cierre. y agradezcan al equipo de producción y nos den un aplauso a nosotros también. Eso. Eso. Gracias. Anita, Bueno, hay que buscar a Cira, Gino. hay que buscar a Gino. Fran. Me encantaría también tener uno con Ramón Mendoza Uf. Callapo. Me Oye, eché la Ramón. primera pea que yo me eché la primera que yo tomé Cucuy y a Gabo, me llegó este señor. Yo estaba muy chiquita de edad, porque de tamaño sigo siendo. Y me eché una pea. ¿Tú te acuerdas, Fran? Eso fue Por horrible. Por esa supuesto. de Cucuy, imagínate tú. Muchacho. Bueno, y agradecerte, ¿Qué traes a Cira, es Ramón? una hermana. Aprendemos siempre mucho de ella, compartimos. Estamos juntos en varios espacios de trabajo orgánico, militante, y bueno, esta es tu casa y queremos un segundo episodio contigo y con la comuna. Somos insaciables, siempre queremos más. Pues, Francisco, ya, Francisco primero. Sí, no, bueno, igual agradecerte. Yo suelo venir a estos espacios. Tú sabes que yo soy invitado también permanente, ¿no? Yo suelo venir a estos espacios a aprender con gente como tú. De verdad, muchas gracias por estar acá con nosotros. Mira, y invitar a Cris, que Ajá. tiene una tesis muy interesante sobre la irreversibilidad ahí ok. para discutir con él. Sí, va, bueno, pues, oye, muchísimas gracias, realmente bonita la conversa, aprendizajes mutuos. Y bueno, sí, o sea, vamos por el camino que es, vamos por el camino correcto, vamos por el camino de Chávez, tenemos mucho por recorrer y para recorrerlo es muy bueno hablarlo, ¿no? Es muy bueno pensarlo colectivamente, que es lo que hacemos en las asambleas. Sí que quería retomar como por allí una pizquita con la cuestión de la participación o no Ok. en las asambleas. En las asambleas va a participar, o sea, en el panel sí hay bastante participación en las asambleas, es porque hay resultados. Entonces, en la medida en la que la gente ve resultados, Eso eso es. también es Amplía la importante. participación. claro. Amplía la participación. Pero bueno, reivindicando lo que debe ser reivindicado. Y sí, pues eso, seguir estudiando, seguir aprendiendo de las comunas con sus virtudes, aprender también de los errores que vamos cometiendo para ir mejorando el proceso. Vivimos en una sociedad repleta de contradicciones, pero donde tenemos algo que es extraordinario que pocos países tienen, que es un proyecto nacional enfocado hacia lo comunal, ¿no? Esa Es correcto. patria, ¿no? Hemos pasado años muy difíciles, Es pero el sujeto, Chávez... de hecho. Chávez nos dejó algo extraordinario, nos dejó una hoja de ruta eh, y pues nos lo quitaron demasiado temprano, pero nos había dejado lo que nos tenía que dejar, nos dejó pues sí un programa grande para esa nueva patria, para esa patria comunal. Entonces, a pesar de todo y todos los golpes que hemos recibido, a pesar de que tenemos al presidente secuestrado y nos duele profundamente, pero a pesar de todo eso, tenemos una situación privilegiada, una posibilidad privilegiada y no podemos despreciarla. Ya lo dijo Cira. Bueno, llegamos al final. Como dice Aristóbulo, todo lo que comienza termina. Reiteramos y te invitamos a seguirnos por el canal oficial del Frente Francisco de Miranda en YouTube, el podcast Fuera de la Caja de la Escuela Nacional Robinsoniana. Y bueno, hoy también te invitamos a seguir el canal Escuela de Cuadro por YouTube. Hay allí un conjunto de temas intelectuales, libros, en donde se puede, y debates con los que se puede aprender. Y bueno, también te invitamos a ver el seriado de Simón Rodríguez, Discutir el mañana. El mañana. el mañana. Episodio número 24. Nos vemos en el próximo. Chao. Not war, not war, not war. Yes, peace. Yes, Salió. peace. Yes, peace. Qué más.